Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno estar reunidos aquí. Esta es nuestra novena clase, si no me equivoco. Y el tema que Sí, hoy nos corresponde tratar es sobre la disciplina eclesiástica. Un tema álgido, difícil, pero pues esperemos que nos ayude la meditación porque es parte de las funciones que tenemos y recordando que tenemos el poder de las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es como Dios lo planeó y espero que el Señor nos ayude en todas las cosas. Entonces vamos a comenzar en oración. Uno de los dos, por favor, pónganse de acuerdo para orar. Yo voy a orar, ahora, lo permite el diácono. Gracias. señor, Amado Padre glorioso, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este momento que nos permites estar reunidos acá por este medio, un medio de gracia que tú has dispuesto para que seamos edificados en los asuntos de los ministerios que tú has puesto para tu iglesia, Señor. En este momento te rogamos que le des sabiduría tanto al predicador como a nosotros para disponer nuestro corazón, nuestro oído a tu enseñanza, Padre. Que este momento sea para edificación de nosotros y que solamente tu palabra sea expuesta, Señor, como verdad y escrita en nuestros corazones para saber liderar y ministrar, Señor, tu palabra y tu iglesia, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Muy bien, mis amados hermanos, ¿qué recuerdan haber aprendido hasta aquí? ¿Qué hemos podido aprender hasta aquí? ¿O no hemos Que aprendido nada? sí, Dios gobierna en su pueblo a través de, de personas, de oficiales, a través de los dones, talentos, habilidades que le da a cada uno y de los llamados diferentes que hace en la iglesia como diáconos, como ancianos, como pastores, eh, y para aconsejar, para dirigir, para tomar decisiones, que básicamente es gobernar, ¿no? Ok, nosotros Porque sí, aprendimos cuatro acciones que hacen los ancianos. Particularmente cuando hablamos de ancianos son los pastores de la iglesia. Yo quiero que nosotros consideremos algo que es importante. El modelo de ancianos no es algo novedoso, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de los evangelios y de la iglesia. Dios nos mostró que el gobierno bíblico es por ancianos. Los modelos que se hacen son con relación al llamado que Dios pone y no es una jerarquía. Nosotros fuimos puestos, cuando digo nosotros fuimos puestos, lo digo como pastor y como consistorio, para servir, porque muchos dicen, ay, yo quiero servir al Señor, pero a veces nos casamos con la idea de que servir al Señor es solamente el predicar o el enseñar. Y nosotros hemos visto que ese es un área de todas las áreas que nosotros tenemos, ¿sí? Porque servir al Señor es aún la sola asistencia en la iglesia, porque estamos sirviendo dentro del plan de Dios. Pero particularmente cuando hablamos de cómo gobernar la iglesia y cómo hacerlo, hablamos de cuatro ideas fundamentales, porque estamos llamados a juzgar y determinar controversias doctrinales. O sea, vamos a ser puntuales. ¿Qué es lo que cree nuestra iglesia y qué es lo que no cree nuestra iglesia? Recuerden que para nosotros y en el mundo que vivimos hay muchas denominaciones y posiciones doctrinales, pero la iglesia presbiteriana lleva 500 años que se declara bíblica, que se declara reformada y tiene unos estándares de los cuales no podemos salir y tampoco podemos negociar.
Cuando estemos nosotros claros con eso, podemos pasar al siguiente encargo que Dios nos ha dado cuando gobernamos, es supervisar la iglesia. Y nosotros hemos dicho, nosotros somos los veedores de la iglesia. Nuestra sola presencia debe llamar a los creyentes al respeto, a la adoración. Nosotros somos aquellos que somos, eh, ¿cómo podría decir? No solamente como atalayas, sino somos los modelos a seguir. Recordemos que Pablo dijo que nosotros debemos imitarlos a él y imitar a Cristo. Obviamente tenemos que imitarlo a Cristo, no en los atributos inmutables, como muchos quieren, sino, no sé si ustedes se han dado cuenta que la gran mayoría de personas lo que desean es hacer milagros, ir Sí, al cielo o al infierno, tener la capacidad de profetizar, tener la capacidad de estar en todo lugar y saber todas las cosas. Y hay algo que me parece interesante porque aún en el inconsciente del ser humano, si ustedes se dan cuenta, los superhéroes que se muestran en la televisión y aún los antihéroes tienen esas características, ¿no? Vuelan, fuerzas extraordinarias, visiones, caminan en el tiempo, se trasladan, o sea, son los pequeños dioses de nuestra época de Marvel, de Hollywood, de los audiovisuales que tenemos. Y eso nos debe llamar la atención. Cuando el llamado es a imitar a Cristo en humildad y mansedumbre y crecer en los atributos comunicables que Dios nos ha dado. ¿Por qué no pedirle al Señor aprender a amarnos unos a otros? Porque es una orden del Señor, a perdonarnos los unos a los otros, a sostenernos los unos a los otros, a perseverar los unos con los otros. Porque ¿qué implica? Implica misericordia, gracia, justicia. Y eso eso es súper interesante. Yo no sé ustedes cómo lo ven. Porque cuando supervisamos la iglesia debe ser llenos de gracia, llenos de amor, de paciencia. Yo creo que así tendríamos menos matrimonios que piensen en el divorcio, menos matrimonios que estén sufriendo con conflictos, viendo donde hay pecado la oportunidad de predicar y atestiguar de Cristo y no la oportunidad de quién se impone. Pero para esto, en el tercer aspecto del gobierno, nosotros hablamos de pastorear y enseñar la grey del Señor. Y eso me llama poderosamente la atención, porque tiene que ver con todo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pensado que Apocalipsis es muy difícil de predicar, de enseñar y de entender? Personalmente me llama mucho la atención ese libro, pero me parece supremamente difícil. ¿En qué les parece difícil? ¿Y en qué les parece difícil de entender? Yo creo que doctrinalmente tiene que estar uno bien letrado para verlo y, bueno, de la mano también de los ojos espirituales, obviamente, ¿no? Ya cuando Mario lo escucho. sí, creo que es difícil, que no es tan fácil estar preparado para enseñar ese libro. Pues a pesar de que, digamos, el Pastor Ismael tiene una serie muy buena de Apocalipsis, que lo aterriza a uno mucho, pero sí, no es tan... Pues lo que pasa es que uno cree que eso es mágico y no, eso demanda estudio, preparación, formación, trabajo, mejor Ok. dicho, más que imaginación, que es lo que la mayoría del mundo cree. Hay cosas que me gustan y estoy de acuerdo con el pastor Ismael en sus predicaciones. Hay cosas que me parece que
Yo espero que esto está quedando grabado y es público, entonces tengo que ser cuidadoso con lo que digo. Pero hay cosas que yo creo que se sacaron como del sombrero. Entonces, ¿por qué Mm, razón? Porque hay cosas que están explicadas dentro de la mm, misma escritura. Los ¿cierto? libros como, voy a hacerles un ejemplo, de Daniel y Zacarías, presentan las mismas metáforas. Sí, Y cuando usted se siente y empieza a mirar y a ver el contexto, claro, una cosa es esa interpretación alegórica loca, otra cosa es la interpretación literalista y otra cosa es la interpretación sobre un dogma que a veces es bueno, pero a veces cuando usted es dogmático, entonces siempre quiere ver algo y lo saca del sombrero aunque no tenga cómo explicarlo. Pero la simpleza con la que predica Daniel y Zacarías en su contexto, porque nos explican por qué Zacarías tiene 13 capítulos y en esos 13 capítulos uno mira ciertas cosas que, oiga, es que acá se está denunciando el pecado de fulano, el pecado de Mengano. Entonces uno ya no vuela tanto, porque Apocalipsis viene, sí, inspirado por Dios, escrito por Juan, pero está basado en muchas de esas áreas en la parte del Antiguo Testamento y son las mismas denuncias al final, porque hay un mismo propósito, un mismo plan. Pero solo es como para llamar la atención. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles y a dónde yo quiero ir? No es una crítica ni al pastor Ismael ni a cualquiera, sino que, ¿por qué nosotros nos sentimos así? Porque no, o sea, si ustedes quieren pasar vergüenza, yo les pregunto, ¿hace cuántos años conocen el Evangelio? ¿Cuántas veces han leído toda la Biblia? ¿Meditan sobre ella? ¿Ustedes saben que existe un libro de Zacarías? ¿Sí saben? sí, señor. Ok. ¿Saben qué lugar tiene en la Biblia? ¿El por qué se escribió? Ahora, ese es un llamado de atención para nosotros disciplinarnos con Dios. ¿Por qué razón? Porque solo de esa manera vamos a poder realmente hacer ese desafío que el Señor nos llama, de supervisar la iglesia, pastorear y enseñar la grey del Señor. Y cuando les digo enseñar la grey del Señor, hay una frase de Pitágoras que dice que en las muchas palabras hay poca enseñanza, cuando debería haber en las pocas palabras mucha enseñanza. ¿Sí las han escuchado? Esa frase de Pitágoras me parece interesante. Lo que quiere decir, yo digo poco y debemos aprender mucho. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en una hora de predicación debido a nuestro contexto. Finalmente, la última área que se nos pide a los ancianos en el Nuevo Testamento es gobernar y administrar la iglesia. Ahora, en estas cuatro áreas hay un tema fundamental y lo que tenemos que hablar es de la disciplina eclesiástica. Y ustedes cuando piensan en disciplina eclesiástica, ¿en qué piensan? Información. Formación. La base fundamental de toda disciplina eclesiástica y su necesidad se asientan sobre el hecho de que Dios mismo disciplina a todos sus hijos. Tenemos un abundante testimonio escritural que nos muestra el amor de Dios en la disciplina de sus hijos. ¿Qué es la disciplina, queridos hermanos? Ya el diácono Mario nos dijo, nos dio una parte, formación. ¿Ustedes qué piensan? Con el corazón. Pues la disciplina para mí es fundamentalmente lograr en el ser humano una conducta
a través de un estudio constante pues en este caso, para referirnos a la escritura, entonces sería referente teológicamente, doctrinalmente y espiritualmente para basar un carácter y formar, por decirlo así, en este caso, un ministro o un miembro, un siervo de Dios. ¿Sí? Ok. O sea, la disciplina, usted me está diciendo para los siervos de Dios o los ministros y los demás. ¿Para quién es la O sea, disciplina? por así llamarlo al ejemplo, pero puede ser aplicable en toda faceta de la vida o en cualquier tipo de persona o por decirlo así, ¿no? Lo que pues yo cité en este caso, pues nosotros que estamos estudiando, pero es aplicable absolutamente para todos los miembros de la iglesia. Muy bien. Diácono Mario, ¿para quiénes son la disciplina? para los hijos. Ok. Si usted es hijo de Dios, sepa que tenemos un padre que lo va a disciplinar. Ahora, Proverbios 3, versículos 11 al 12 dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo que quiere decir es que todos nosotros de una u otra manera empezamos a ser disciplinados por Dios. Ahora, ¿qué me parece interesante de Proverbios? Leámoslo un poquito despacio y díganme a qué conclusiones ustedes llegan. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué conclusiones llegan de ese texto? Que todo tipo de formación, de corrección o de cosas que uno viva, no se deben pasar por alto porque pues Dios lo está haciendo para formar el carácter. Ajá. O sea, no solo académicamente, sino en las relaciones, en la economía, en la salud, en toda la vida, todas las áreas de la vida. Yo creo que Dios nos corrige, nos forma, nos llama la atención, nos disciplina, Ok, nos forma, nos quiere formar. ok. Andresito, ¿qué conclusiones llegas tú? Pastor, bueno, sí, yo pienso que si no le importáramos al Señor, si el Señor no nos hubiera escogido en su misericordia, en su gracia, no, 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 digamos, no usaría sus lazos de amor para traernos. Y necesariamente esos lazos de amor también debemos como de contrastarlo con que la disciplina no es solamente garrote, por decirlo así, o medidas fuertes. Muchas veces también la disciplina es, por ejemplo, mejorar una conducta. Un ejemplo, voy a levantar todos los días a primero orar y a estudiar, hacer un estudio para formar esa costumbre y formar ese carácter en mí del Señor, ¿sí? Entonces no necesariamente tampoco puede ser, digamos, la mano dura, no, puede ser, digamos, tratar de hacer no sé, o algún tipo de cosa que me cueste a mí, que demande esfuerzo físico, mental y espiritual de mi parte para lograr tener un carácter y de pronto lo que el Señor me está formando en mí. No sé si me hice entender, pastor. No, no, está muy bien. Yo solo quiero que cuando ustedes miren el versículo, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como al padre, al hijo, a quien quiere. O sea, lo primero que, ¿cómo nosotros sabemos que estamos siendo disciplinados? Porque a veces yo veo, dice, ay, es que pastor, estoy pasando por un desierto, una disciplina del Señor. ¿Y cuál es la disciplina? Estoy sin trabajo. Ajá, ¿y por qué estás sin trabajo? Eso es una disciplina de Dios.
O a veces uno dice, ah, es que mis hijos son tan rebeldes y el Señor me está disciplinando a través de ellos, o con el cónyuge. ¿Cómo usted sabe cuándo es disciplina o no? Con relación a Proverbios 3, no es lo que yo estoy queriendo que nosotros, primero, todo aquel que advierte disciplina de Dios en su vida, dice, tiene que estar convencido que es un hijo de Dios. Pero hay dos características fundamentales, cómo identificar que algo es disciplina de Dios o no, porque normalmente es algo que tú puedes rechazar y algo que te hace enojar. Si ustedes leen ahí el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. O sea, fíjese que hay alguna situación en que estás viviendo que tú quisieras evitar. O sea, es como, Señor, quítame esto porque ya no lo aguanto más. Y lo segundo dice, ni fatigues en su corrección. Normalmente es cuando algo salió en público, cuando se evidenció, dice la palabra, no te enojes. Y eso debe llamar nuestra atención porque son dos cosas por las cuales uno se divorcia en el hogar, o se va de la casa, o se va de la iglesia, porque anteponemos nuestra dignidad, el qué dirán de mí, y no soportamos el castigo y la corrección, y menos que sea pública, y menos que todo el mundo lo sepa. Y es algo que nosotros rechazamos, ¿o no es así? ¿Cómo ven el versículo? Estamos hablando solo del versículo, no de la disciplina y no de las acciones de los pastores o de los consistorios, sino del versículo. Estamos haciendo análisis de la palabra de Dios. ¿Qué proverbio es, pastor? Proverbios 3, versículo, está en pantalla, 3, 11 y 12. La orden es no menosprecies o no rechaces y da por hecho que el hijo que está en casa, o sea, en el hogar y en una iglesia, o sea, tiene una legitimidad. Después dice, ni te fatigues, o sea, no tienes por qué enojarte en su corrección. Pastor, un favor, puede minimizar un poquitico el zoom que no me a la ya listo, ya. Perfecto, ahora sí. Dice, no menosprecies, hijo mío. Yo interpreto, pastor, que en pocas palabras, nosotros siendo hijos, esa disciplina debemos o estamos no obligados, sino tener, venir con un corazón humillado y con nuestra mente, muchas veces agachar la cabeza y aceptar con humildad eh, que estamos siendo disciplinados. Eso es lo que entiendo del versículo. Ok, pero ¿sabe qué me parece interesante? Que cuando nosotros vamos a ser disciplinados, lo primero, o castigados, lo primero que nosotros hacemos es resistirnos a la disciplina, al llamado de atención, al castigo. Uno, dos, que no nos gusta la corrección y menos que sea pública. Ahora, no estoy hablando de escarnecer. A nosotros nos importa mucho nuestra dignidad. Lo que yo quiero que nosotros es entendamos el texto bíblico para poder entender cómo ayudar a los demás en la disciplina. Voy a hacer un ejemplo. Yo he visto matrimonios acabarse de un momento a otro. Matrimonios que cuando llegaban a la iglesia, papi, ¿cómo estás? ¿Quieres un tintico? Mami, sí, pero tú sabes que me gusta con uno de azúcar. Es que mi esposa es una bendición y mi esposo es una bendición. Pero en la casa se cuecen las habas, en la casa se lavan los trapos sucios. Y cuando todo salió a la luz es, pastor, lo que pasa es que venimos con problemas los últimos 5 años, yo ya tengo otra
y ella también tiene otro y nos vamos a separar porque vamos a hacer nuestras vidas. Hay cosas que nosotros, por eso yo digo, es que la disciplina y nosotros los ancianos estamos para ayudar a acompañar a los hogares, sean casados, solteros, viudos, divorciados, mayores, menores, en el trato que Dios tiene con ellos para que se corrija, porque ellos son parte de la casa. Lo que yo digo, la disciplina es para los hijos, no es para el bastardo. El bastardo, el que no tiene padre, el que es huérfano, él hace lo que quiere, va donde sea. De hecho, yo he visto que muchos de nuestros hermanos que alguna vez fueron miembros de nuestra iglesia se fueron de la iglesia evadiendo la disciplina, la corrección, el llamado a atención, fueron a otro lado y como llegan con dones y talentos y con conocimiento, pues son puestos como maestros de escuela dominical, como lumbreras de la iglesia, atalayas, y van todavía con la referencia, yo me congregaba en tal iglesia, pero es que ahora me queda más cerca acá, porque todos nosotros tenemos mucha resistencia a qué, a ser disciplinados, a ser avergonzados, a ser corregidos y nos enoja. Esas son características. Cuando yo veo que hay cosas que están saliendo que yo quiero ocultar, yo quiero tapar, porque yo quiero que rechazar, menospreciar es rechazar. Y acá cuando dicen ni te fatigues, hay otras versiones que lo traducen como enojo. O sea que me causa como ese sacar la lengua, ese enojo, esa cosa que yo no quiero. ¿Por qué a mí? Pero la conclusión es que todos nosotros en algún momento se nos llama la atención en público y eso es evidente. Sí, llegue temprano, vístase correctamente, haga las cosas bien. Sí está siendo claro. Estamos haciendo el análisis del texto que se refiere a la disciplina. Hay muchos otros, pero yo quiero que nosotros evidenciemos, porque a veces nosotros vemos situaciones y decimos, es que acá en esta iglesia no hay amor. ¿Por qué no hay amor? Porque me avergonzaron, porque me llamaron la atención, ¿sí? A mí alguien me dijo, con todos los años que llevo en la iglesia, a mí nunca me habían pedido llegar todos los domingos a la iglesia y menos venir en vestido. Ok. ¿Ustedes qué opinan de un miembro que nunca le habían exigido nada en la iglesia? Haga lo que quiere, participe como quiere. ¿Habrá sido discipulado, moldeado? ¿Qué opinan ustedes? Hablen, muchachos. Estamos aquí Creo para que, aprender y para explicar. pues cuando a uno no le dice nadie nada, pues es un número, ahí viene. Exacto. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que le reciben sus diezmos, sus ofrendas, y él solo recibe un discurso general, positivista, podríamos decir hasta en cierta manera alcahueta, ¿sí? Generalizado. O sea, si entendió, qué bueno, y si no entendió, cuando el deber de los pastores, de los que gobiernan de la iglesia, es enseñar y guiar y aplicar disciplina eclesiástica. La disciplina tiene que ver con formación del carácter, con la formación del dominio propio, ¿sí? ¿Sí me comprenden? O sea, no es tortura, no es masacre, no es grito, no es avergonzar, no es escarnio público. Vamos a leer otro ejemplo, Hechos 12, versículos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, perdón, es Hebreos 12, versículos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para lo que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Ahora, llama la atención que no es un solo acto como mágico de disciplina. Entonces, vamos a disciplinar al hermanito Pérez. Y ya, después de esa disciplina se convirtió en el gran hombre de Dios o la gran mujer de Dios. No, dice que es permanente, que una y otra vez Dios nos ha puesto para ser guiados, enseñados, obviamente en el amor de Cristo, la misericordia, la gracia, pero es permanente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender más adelante? Lo vamos a ver, que hay una condición pecaminosa siempre en nuestro corazón. ¿Ustedes sabían que de acuerdo a las iglesias reformadas hay tres motivos por los cuales se pueden disciplinar? ¿Cuáles son? Por la doctrina, por faltas morales, creo, me falta otra, pero no me acuerdo. ¿No será con la que lucha? De pronto, Andresito, ¿cuáles son estas áreas? No las conozco, pastor. O de pronto puede que la conozco, pero no las tengo presente. Wanda, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Ya dijo el diácono, dijo dos de tres. La primera es cuando uno tiene errores doctrinales y persiste y no se deja enseñar. Voy a decirles entonces, es que yo creo que Dios habla a través de mí y digo profecías. Y cito algunos textos bíblicos y, y ustedes saben que eso no es lo que cree nuestra iglesia. Nosotros creemos que la profecía ya fue dada, ya fue cerrada y la única profecía es la palabra de Dios escrita. Entonces sería mm, un problema dogmático, ¿sí? O decirles es que oremos por los muertos porque el purgatorio es real. Y la Biblia ni habla de purgatorio y prohíbe orar por los muertos. Es una doctrina equivocada. Entonces, uno de los motivos de disciplinas es no ser enseñable. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que a uno nos parecen que están bien por tradición, porque lo leímos en algún lado, pero no se ajusta a lo que cree la iglesia. Y para eso hemos dicho que los ancianos de todo un presbiterio, o sea, en una nación, creen una misma cosa. El otro problema son por temas de moralidad, o sea, por actos inmorales. O sea, recuerden, no es un acto de excomunión, es un acto de disciplina. O sea, hay que llamar la atención, hay que corregir al hermano, lo cual, ¿qué va a reaccionar la persona? Él va a querer rechazar ese llamado de atención y lo va a enojar. Y todos sentimos eso cuando nos disciplinan, no se preocupen. Sí, o sea, no es que acá venga alguno y diga, no, pastor, es que disciplínenme. No, eso no pasa, eso no pasa, ¿sí? Todo lo contrario, uno que se resiste en su corazón y quiere menospreciar, escapar, pero pues uno tiene que dolerse, entristecerse por esas acciones y venir al Padre. La tercera tiene que ver con motivos de carácter.
Recuerden que nosotros hemos estado hablando bueno, no aquí, sino en otro curso, y hemos hablado de los temperamentos del ser humano. El problema del ser humano no es que tenga un temperamento, porque a nosotros, cuando nos dicen, esto es una pregunta para el hermano Andrés Palacios. Usted, Andresito, cuando usted le dicen, esa persona es de carácter, ¿en qué piensa? ¿Cómo es esa persona? Bueno, que tiene gustado tu, tu conducta a un principio o un fundamento muy arraigado que a través del tiempo logró crearlo, Sí, pero ¿cómo lo evidencia? ¿Cómo evidencia que una persona es de carácter fuerte? que sabe tomar decisiones y las toma de una manera como absoluta, pues por así decirlo. Ok, muy bien, me sorprende gratamente porque eso es tener carácter, o sea, que toma decisiones no basado en sus emociones o su temperamento, sino toma decisiones con relación a principios. Es una persona de carácter. Normalmente las personas cuando uno les pregunta si son de carácter o no, es la que grita más, la más efusiva, la más colérica, la más activa. Venga, mire, esa persona es de carácter fuerte. Y no necesariamente, al contrario, las personas que se exponen a sus emociones y no tienen control, manifiestan que tienen un carácter débil. Entonces, son tres aspectos por los cuales nosotros como iglesia disciplinamos, por aspectos doctrinales, aspectos morales y el tercero es, De carácter. muy bien, aspectos de carácter. ¿Por qué? Porque queremos formar el carácter, queremos formar la doctrina y queremos formar la moralidad. De los textos anteriores citados, aprendemos lo siguiente. Primero, no hay hijos sin disciplina. O sea, si usted ha estado en un pecado por años y no ha visto disciplina, pregúntese si es un hijo de Dios. Sin disciplina, todos nos extraviamos tal como los hijos naturales. O sea, usted a un hijo no lo disciplina y tarde o temprano le va mal. Terminará en la calle, en las drogas, siendo un delincuente, lo que sea. Mágicamente uno no puede decir tengo buenos hijos. El propósito de la disciplina de Dios es refrenar el pecado y las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones a fin de prepararnos para la herencia. O sea, solo fíjense, alguien está enseñando y es el riesgo. Voy a hacer un ejemplo. Hay 20 personas escuchando una clase o una predicación y se dijo algo equivocado referente a Cristo, la eternidad, a Dios, al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. Hay que llamar eso en público y corregir en público. ¿Ustedes qué dicen? Eso sí, Eso sí, sí, claro que sí, porque eso puede sembrar ideas equivocadas. sí, claro. Por eso tiene que haber siempre alguien que teológicamente me esté revisando, como diciendo, yo no sé si ustedes se acuerdan que un hermanito, no digamos nombres, habló del espermatozoide del Espíritu Santo. Entonces, es una doctrina equivocada, o sea, es risible para mí, pero cuando yo lo escucho, yo digo, venga, esto hay que corregirlo, pero ya. Sí, no, Sí, acá, claro. porque acá no es ni el espermatozoide del espíritu. De hecho, tres hermanos inmediatamente por WhatsApp me escribieron, ah, pastor, ¿qué pasó? Una hermana y dos hermanos. Entonces yo digo, oiga, claro, hay que corregir, porque los temas, o sea, cuando se corrige algo, obviamente se exhorta y se causa frustración porque yo no quisiera ser reconvenido, ¿sí? Pero lo mismo pasa con la moralidad, ¿sí?
Hay muchachos que se acostumbran, y muchachos y muchachas, o miembros de la iglesia, a vivir su vida sin refrenar, sin ser refrenados en el pecado. Pero normalmente, ¿por qué es? Porque es protegido por los de su hogar. Nunca nadie dice, pastor, venga, es que estamos teniendo un problema con este hermano, con esta hermana, o con mi cónyuge, o con mi, sino porque hay que llamarle la atención, obviamente, en amor, en gracia. Estamos siendo claros. Sí, señor. Entonces, y lo mismo pasa cuando hay problemas de carácter. ¿Sí? Que rompió un florero. De casualidad, no, eso es una cosa. No, que lo tire, eso es diferente de mal genio, ¿sí? O que conteste mal, o que diga una grosería, o que se salga de los chiros, o llore incontrolablemente, simplemente porque, o sea, por algo que le dio mal genio. Son temas de carácter, ¿sí? O que no se deje corregir. De hecho, por decir, en estos días me enteré que en el presbiterio del norte de México van a sacar a 5 pastores por temas de carácter. Ya los han reconvenido 2, 3 veces. ¿Y, y qué significa que los retiren? ¿Sabe qué significa en un presbiterio tan grande como México? Que van a quedar sin cesantías, sin trabajo y sin opciones de tener trabajo, a no ser que vayan y funden su propia iglesia pero es que la gran mayoría de las iglesias, todas pertenecen a la iglesia presbiteriana o están asociadas a la iglesia presbiteriana y casi no hay miembros de iglesias pequeñas o nuevas, sencillamente porque son problemas de carácter, de dominio propio. Lamentablemente en nosotros echamos un hermano y ese hermano o funda su iglesia o se va a otra iglesia y es recibido con todos los honores, laureles y a veces lo ponen hasta a predicar inmediatamente. Pero, volvamos a esto, no hay hijos sin disciplina. O sea, y el hijo, aunque a mí no me guste y aunque me dé rabia, de acuerdo al consejo de Proverbios 3, 11 y 12, yo qué tengo que hacer sobreponerme a eso que estoy sintiendo para ser corregido y aceptar el llamado de atención. Queridos hermanos, miren, yo el otro día le explicaba a un hermano eso. Yo le decía, a quienes llamo la atención y corrijo realmente, a los que están cercanos, a los que amo y a los que desean ser corregidos y enseñados. El resto, Dios tenga misericordia, porque no existe padre a la fuerza, no existe pastor a la fuerza. Cuando un hijo no quiere corrección, ¿qué hace? Coge sus chiritos y se va. Y cuando un miembro de una iglesia no quiere ser corregido, coge sus chiritos y se va. Son los hijos ilegítimos los que no reciben esta gracia de la disciplina de Dios. Y se debe notar que hasta el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, experimentó sufrimiento como disciplina. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 5:8. Como, perdón, Eso efecto. alguien se, No, mamá. ¿Qué? No, nada. Uy, se nos estaba filtrando un audio por ahí extraño, pero ya solucionamos. Muy bien. Por tanto, miren lo interesante que hoy vamos a llegar a una conclusión fácil. Todos tenemos que ser disciplinados, por lo menos en 3 maneras.
El trabajar en una iglesia organizada, una iglesia con ancianos, con pastores, con diáconos, ¿qué nos llama? Por medio de la obra del Señor mismo en nosotros, Dios obra por medio. Llegaste tarde, ya no hay asiento. ¿Y si le dan like a este video? Tal vez. Ya. Aló, alguien está Sí, señor. jugando con el sonido, que nos está filtrando un sonido extraño. Entonces, por medio de las pruebas, las aflicciones, por la obra del Espíritu Santo y su palabra, por la predicación de la misma, por la reflexión de la Santa Cena, por las malas consecuencias de nuestros propios males y errores, etcétera. O sea, Dios está obrando en nosotros. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, es un acto de llamado de atención, de amonestación, de disciplina. ¿Eso es claro? Sí, señor. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 78, 79, 80, 81, nos dice de la siguiente manera, es sobre la disciplina eclesiástica. ¿De qué proviene lo imperfecto de la santificación en los creyentes? Lo imperfecto de la santificación en los creyentes proviene de los restos de pecado que aún quedan en cada parte de ellos y de la lucha de la carne contra el espíritu, por lo que ellos son perturbados frecuentemente por las tentaciones y caen en muchos pecados, son estorbados en sus servicios espirituales y en sus mejores obras son imperfectas e inmundas a la vista de Dios. En pocas palabras, a pesar de haber sido salvados, a pesar de que delante de Dios tenemos la posición de ser hijos de Dios, santos, justos y sin mancha, mientras que estamos en esta vida, hay algo que se llama carne en nosotros. Yo no he visto el primer hermano cuando yo lo llame y le digo, mi hermano, mire, es que acá hay que hacer esto, que diga, pastor, muchas gracias porque me ama tanto, porque me cuida, porque me está ayudando a ser un mejor maestro predicador. No, yo veo que se le achican los ojos. Si es blanco se pone colorado, si es negro se pone morado y guarda un silencio y creo que está apretando los dientes. Pero yo entiendo que tienen su carne y los amo con todo y su carne porque Dios los amó y los puso en la iglesia. Lo importante es entender y reconocer que todos luchamos. A mí también me llaman la atención muchas veces. Yo les cuento, el otro día, exactamente este domingo hace un mes atrás, yo di una predicación y al final que todo terminó el tema de damas y la reunión de consistorio, me sentó mi consistorio personal y particular y me dijo, amor mío, tengo que hablar contigo. Esto y esto que dijiste en la predicación no me parece por esto y por esto. Y yo me callé, lo analicé y le tuve que decir, amor, gracias por estar pendiente, porque yo creo que sí me equivoqué, aunque el consistorio no se dio cuenta, tú te has dado cuenta y gracias por estar pendiente, cosa a superarse. O en otra oportunidad, una hermana me dijo, pastor, lo que pasa, y una hermana como de 24 años me dijo, usted habla mucho del tema de los padres sobre los hijos. No, de los hijos en su sujeción a los padres y la aceptación, pero casi nunca llama la atención cómo los padres exasperan a los hijos con malas disciplinas y malas prácticas. Y creo que para ser justos debería equilibrar las cosas. Y eso es una exhortación fuerte debido a la predicación. Obviamente lo hizo con respeto, con amor. Yo no me sentí atropellado. De hecho, me acuerdo que al día siguiente, el domingo, tuve que hacer la aclaración por eso. Porque, queridos hermanos, en el ambiente de la iglesia hay un peligro cuando usted instruye a la iglesia. Se vuelven exquisitos y finos
y entendidos los que son instruidos. Entonces, pero todos tenemos un remanente de pecado por el cual nos podemos equivocar o en la doctrina o poder caer en tentación en la parte moral y caer en pecado, o un día pues nos descachamos y nos enojamos y luego, ay, hermanos, perdónenme, que ese es el camino más chévere. No es coja mis chiros y me voy. Pregunta 79. ¿Pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones y por las muchas tentaciones con las que son asaltados, caer del estado de gracia? Respuesta. Los verdaderos creyentes, por la razón del amor inmutable de Dios, su decreto, su pacto, para darles perseverancia, de su opinión inseparable con Cristo, de la intercesión continua de este por ellos, del Espíritu Santo, de la simiente de Dios que mora en ellos, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, sino que serán guardados por el poder de Dios por medio de la fe para salvación. Ahora, esto es interesante, porque a muchos nos han enseñado, depende del contexto de iglesia que hayamos estado, que nosotros tenemos que hacer buenas obras y portarnos bien y ser disciplinados para ganarnos la salvación. ¿Qué dice la escritura? Que la salvación es por gracia y no se puede ganar. Entonces, ¿podemos caer del estado de gracia? La escritura dice que no. Pero lo interesante es que Dios permanentemente está orando por su pueblo. Nuestro Señor está orando por sus hermanos, por sus hijos. Él intercede permanentemente. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero eso no evita, porque nosotros no somos marionetas. Voy a hacer un ejemplo. Si usted tiene debilidad por el cigarrillo y usted me dice, pastor, en la Biblia no dice que fumar es pecado, listo, yo se lo acepto, la Biblia no lo dice. Pero por conclusión, nosotros somos pro vida y sabemos que el cigarro mata lentamente, pero mata y daña. Pues tenemos que llamar la atención de que un hermano o una hermana no fume o no se alcoholice. Pero nosotros tenemos que decirle a la persona el por qué, predicarle el evangelio, decirle que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la oración va a poder hacerlo, pero esa es la persona que tiene que obedecer y obedece porque ya es salvo, no para ser salvo. Personas que llegan tarde al culto, ¿por qué llegan tarde al culto? Porque no han entendido a quién venimos a adorar. Para ellos debe ser posiblemente Chuchito lindo, Papito Dios, ¿sí? Pero no el Dios soberano que merece nuestro respeto, porque el culto no tiene que ver con nosotros, no es para nosotros. ¿El culto para quién es? Es pregunta. Dios, para adorarle a Él. ¿Para quién es el culto? No se ha escuchado nada. Para Dios. Yo me imagino que nuestro hermano Andrés dijo que era para Dios. Sí, señor. ¿Será que yo no estoy escuchando o ¿No me escucha, pastor? Sí. Ahí, espérenme ahí. un segundito que voy a corregir un poquito acá? Creo que tenemos problemas. A Andrés yo lo escuché. ¿No me escucha, pastor? Creo que no. Muy bien. ¿Sí me escucha, pastor? Esperemos que ahora sí tengamos. Muy bien, ¿alguien puede hablar para yo escucharlos? ¿Me escucha, pastor? Yo estoy hablando. No los estoy escuchando, espérenme un segundito. Yo a Andrés sí lo escucho. Ahora sí puede hablar alguien. Pastor, ¿me escucha? Ahora sí, listo, ya, sino que era un problema acá de,
Sí, que el culto es una cuestión para Dios, no somos nosotros, no es nuestra vida, no es nuestras necesidades, aunque las llevemos todos los días ante el altar, pero, o al culto, pero no es ese el sentir del culto es que vamos a orar y acción de gracias a Dios. Muy bien, Andresito, una pregunta le hago. ¿Y la escuela dominical es parte del culto? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, es suficiente. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla a través de la escuela dominical, nos habla a través de la predicación y nosotros tenemos que entenderlo. Los verdaderos creyentes, por la razón del amor inmutable de Dios en su decreto y pacto, ven cómo Dios está perseverando en ellos. Y puede que el hermano más sencillo se pare al frente, pero nosotros no tenemos que estar cazando los errores, sino edificándonos sobre lo que está enseñando. Cuando hay errores, para eso hay personas dentro de la iglesia que son los veedores, los que nos van a aportar, nos van a decir y nos van a ayudar. Por eso previamente se preparan las clases, se dicen las clases para poder hacerlo. Pregunta 80. ¿Pueden los creyentes estar seguros infaliblemente de que están en el estado de gracia y que perseveran en él para salvación? La respuesta es sencilla. Todos los que son verdaderos creyentes en Cristo y se esfuerzan en andar con buena conciencia delante de Él, pueden, sin una revelación extraordinaria por la fe basada en la verdad de las promesas de Dios y por la capacidad que les da el Espíritu para discernir en ellos aquellas gracias a las cuales son hechas las promesas de vida, dándoles testimonio con sus espíritus de que son hijos de Dios. Pueden estar infaliblemente seguros que están en el estado de gracia y perseveran en él para salvación. ¿Quién me explica esta pregunta? Pues estamos siendo formados todos los días, es lo que entiendo así como rápido. Ok, sí, rápidamente dice el Espíritu Santo me dice que soy hijo de Dios. Pero ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Cuando tengo la capacidad de entender que el Espíritu Santo me está corrigiendo, me está disciplinando, me está enseñando. Ahora, lo curioso es que muchas veces el Espíritu Santo me habla a través de hermanos en Cristo que están en la iglesia. ¿Cierto? O sea, no es una relación mística como que y al final, ay, Dios me habló. Y luego yo les digo el domingo, Dios dice. Porque si Dios dice es que está escrito. Y Él nos habla a través de sus principios, de su verdad, de su voluntad escrita. Y cualquier hermano que me diga que estoy equivocado en algo, me tiene que demostrar con la palabra de Dios. Como dijo Lutero, si me convencen con la palabra de Dios, yo les acepto porque mi conciencia está cautivada de ella. Pregunta 81. ¿Todos los verdaderos creyentes en todo tiempo están seguros de que viven en un estado de gracia y de que serán salvos? Puesto que la seguridad de la gracia y de la salvación no son de la esencia de la fe, los verdaderos creyentes pueden esperar mucho tiempo antes de obtenerla y después de haberla disfrutado. Pueden debilitarse y sufrir intermitencias por razón de las muchas perturbaciones, pecados, tentaciones y deserciones. Sin embargo, ellos nunca son dejados sin ningún sostén y presencia del Espíritu de Dios que los guarde de caer en total desesperación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en la vida que uno pasa por situaciones tan dramáticas, tan duras, que uno puede alejarse de la iglesia, de la lectura de la palabra, de la oración, de los sacramentos. Y pues uno cuando pasa por esas situaciones, uno se está entregando al pecado.
pero lo que nos asegura la Escritura es que el Espíritu Santo persevera en nosotros. ¿Y cómo persevera en nosotros? Cuando nos hace volver y nos hace volver en una versión 2.0 mejorada. ¿Sí sabían eso? Porque crecemos en nuestra fe. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones donde hemos pensado hasta de pronto no soy hijo de Dios, pero nuestra sed de la palabra, nuestra sed de congregarnos, nuestra sed de servir en el reino de Dios. No estoy hablando de servir como anciano, como diácono, como pastor, sino estoy hablando de que, oiga, yo necesito a los creyentes, yo necesito estar en la presencia de Dios y necesito el ejercicio de la palabra de Dios. Y después me doy cuenta que el que perseveró fue Dios, porque yo estaba muy bien. Ahora, Dios no me obliga. Dios trabaja en mi conciencia, con mi parte cognitiva. Mi hemisferio prefrontal me da con la razón el deseo de salir del hoyo cenagoso del pecado, porque el hoyo cenagoso del pecado me está matando, me está torturando, me está haciendo que niegue a Dios, que niegue mi fe. Entonces, miren lo importante cuando hablamos de la disciplina. Por medio de otras personas en nuestras vidas, Dios usa el ministerio de otros seres humanos en nuestras vidas. El ejemplo de los santos para que lo sigamos, el ejemplo de los incrédulos y los reprobados para que lo evitemos, el consejo privado y toda clase de relación que nosotros tengamos. Recuerden que primero están las situaciones de la vida, nuestros propios pecados que nos llevan a la disciplina del Señor. Sí, que nos lleva a reflexionar, no estoy caminando como debo caminar, pero también nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto personas en nuestra vida. ¿Quiénes son esas personas? Las que están en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Yo les aseguro, el impío nunca le va a decir, oiga hermano, ¿usted fue a la iglesia ayer? Bueno, si es lunes, ¿no? ¿Usted va a ir a la iglesia mañana, hoy que es sábado? El impío estará preocupado de otras cosas, no de que usted sirva y se edifique en la fe. Finalmente, punto 3, por medio de los gobernantes que Dios ha establecido en sus propios lugares. Por ejemplo, hay padres de familia, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Son los padres cristianos creyentes que están con este deber de llamarnos a la disciplina en el estado civil a través de lo que nosotros conocemos como el matrimonio, en la iglesia a través de los ancianos, y cada una de estas esferas de la vida, Dios ha ordenado a gobernantes que sirvan en representación suya. Cada una de estas esferas tienen su propia autoridad que ha sido establecida y otorgada por Dios. Muy bien, mis amados hermanos, yo llegué hasta aquí. ¿Cuáles son sus opiniones, sus aportes? Que debemos ser corregibles, enseñables. Sí, pero hay que obligar nuestro corazón a eso y hay que agradecer a Dios. Miren, queridos hermanos, si ustedes tienen alguien que dice ser su mentor, pastor, coach, eh, qué sé yo, que está y nunca le llama la atención, o es porque no tiene nada que enseñarle. O no le importa. Amén, exactamente. Porque lo que yo me he dado cuenta que en muchos lugares diezmen, hermanos, ofrenden, sirvan al Señor y vivan como quieran. El Señor dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? A través de ejercicios pastorales. Cuando digo ejercicios pastorales es la vida en comunidad. Por decir, mañana es un ejercicio pastoral. Tenemos que estar en escuela dominical, tenemos que estar en culto, tenemos que estar en el ágape y tenemos que estar en una conferencia donde una mujer nos va a instruir. Y chévere, porque todo eso que hace
que nosotros nos dispongamos a aprender, a enseñar y a testificar de Cristo en la actitud cómo venimos vestidos, cuál es nuestra prioridad. Todo eso se llama disciplina. Que nos cite Dios cada 7 domingos, cada 7 días, perdón, no cada 7 domingos, sino cada 7 días, eso es disciplina, eso requiere disciplina. El horario de llegada, nuestra motivación para estar, nuestro sistema de aprendizaje que esté dispuesto, que podamos tomar nota o en una tableta o en un papel o en la memoria, pero hay que aprender. Entonces, mis amados hermanos, la disciplina eclesiástica es parte de la vida cristiana, es muy necesaria y la hacemos todos los domingos. Cada maestro de escuela dominical cuando se dispone a enseñar o a predicar, está disciplinando al pueblo de Dios. El cuidado de las actividades dentro de la iglesia requiere disciplina. El venir vestidos, o sea, yo no creo que mañana, en la mañana nos esté diciendo, oiga, mi camisa, la voy a planchar, el vestido, mujer, ¿dónde está el vestido? Y mis medias. No, todo lo tenemos listo porque requiere disciplina. El dormirnos hoy temprano si dormimos mucho, para mañana no estar cansados o distraídos. Eso requiere disciplina, porque nos preparamos a un encuentro con el Señor y estamos en disciplina. Miren cosas que no hemos visto, porque a veces nosotros vemos disciplina en cosas donde no hay disciplina. Qué vergonzoso es que un diácono o un anciano lleguen a mitad del culto y encima se ponga a saludar a todos los hermanos. O sea, no solamente llega tarde, sino distrae a todos. Cuando debería ir con la cabeza agachada, estar tranquilo, no saluda a nadie y luego lo saluda. ¿No creen ustedes que eso es correcto? Hello. Es correcto, pastor. Todo es marcado dentro de los buenos comportamientos y buenas decisiones para ajustar la conducta. Sí. Otro llamado de atención. Yo que salgo a responder una llamada a la mitad del culto. Si estoy en conferencia con Dios, con su palabra, eso también requiere disciplina. Pero si tú le dices a un hermanito, ay, es que no sea exagerado, pastor. Es que esto es importante. Yo le pregunto, ¿se murió alguien? No, no, es que es del trabajo. No, no, lo que pasa que es una circunstancia. Pero antes, ¿cómo hacían los hermanos cuando no existía el teléfono? Esperarse hasta que llegara a casa. Sí, y el que se murió, y el que sobrevivió, sobrevivió. Pero bueno, el Señor nos ayude y este es un tema profundo que apenas estamos abordando. ¿Alguno de ustedes que quisiera terminar en oración? Y mañana tenemos un hermoso día que es la cena del Señor. Señor y Dios, te agradecemos, Padre Santo, por permitirnos estar aquí formándonos para ti, Señor. Gracias porque tú nos corriges, nos llamas la atención, nos disciplinas, Señor. Nos formas de mil maneras, Padre Santo. Gracias, amado Señor, porque es para el bien de tu pueblo, bien propio, bien personal, bien familiar, Padre. Gracias te damos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Y amén. Amén. El Señor les bendiga.